¿Puede una novela cambiar la percepción que tenga un país de sí mismo, una localidad, una región? Pues sí, un escritor lo logró. Don Rómulo Gallegos, el escritor de Doña Bárbara, la gran novela que narra la lucha entre la civilización y la barbarie. Es Rómulo Gallego uno de los grandes escritores hispanoamericanos que escribió muchas obras. También fue un político respetado, pero que con Doña Bárbara logró ese boom del realismo mágico, social y regional que presentaba toda la América Latina desde México hasta la carretera al fin del mundo y un poquito más allá en la Patagonia, el gran Rómulo Gallego. Rómulo Gallego es de esta figura que trasciende porque veía que se podía, que a pesar de la oscuridad, que a pesar de los momentos difíciles que estuviera viviendo una región, un país, el oscurantismo que padecía la América toda en esos principios del siglo XX y finales del XIX, que el bien puede prevalecer. Rómulo Gallego es una figura que nace en Venezuela, un autor venezolano, como yo, que soy venezolano. No llego pues a la estatura, obvio, del gran Rómulo Gallego, pero de origen venezolano, que estudió, viene de una familia trabajadora, humilde. Su padre muere a temprana edad, cuando él tenía muy pocos años, nace en 1884, casi a tantos 15 años de finalizar el siglo XIX, y tiene que ir a trabajar para ayudar a su familia. Joven, no en vano entra a estudiar, se gradúa de bachiller. Recordemos que ser bachiller en Hispanoamérica, y por qué no vamos a poner en el mundo entero, es lo que hoy sería un magíster, ¿no? No cualquiera en el siglo XIX y principios del siglo XX era un bachiller. De hecho, cuando vemos el pensum, algún inciso acá de lo que estudiaba un bachiller en el siglo XIX en la América hispana, era lo que veían ingenieros en la universidad, lo que veían matemáticos, gente de literatura, de otras, de medicina, un currículo muy extenso, muy profundo, que prácticamente era como un magíster, y el que lograba una profesión en una universidad, que no eran todos, estamos hablando de hace 125 años, era prácticamente como un doctor, un PhD, un especialista, ¿no? Era bien extenso, bien complicado, bien profundo, y pocos lo lograban, además que no había un acceso universal a la educación, y estoy hablando del mundo como tal, y más golpeada pues lo que es la América toda. Bien, logra graduarse de bachiller, entrar a la Universidad Central y ingresa a estudiar derechos y leyes, pero su pasión es la literatura. Logra ejercer, pero se va definitivamente a estudiar, a plasmar sus obras, sus narraciones a través de la escritura. Y es así como empieza a ejercer como docente, profesor de primaria, profesor de secundaria, profesor de universidades, y pasa a ser director de instituciones, pero a la vez que hace su obra maestra, que está escribiendo, que está publicando ensayos en revistas, en periódicos, con intelectuales de la época en el Caribe, en Venezuela, y colaboraciones en el resto de lo que es América Latina, empieza a escribir, a ensayar y a interesarse desde que entra a la universidad por una corriente que va a cambiar el siglo XX y que va a cambiar y va a ayudar al desarrollo, a la civilización de las democracias en Latinoamérica, pero también de la educación, del estudio y de la formación. Y es el positivismo, la ciencia positivista. ¿Y qué veía Gallegos? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entra con fuerza en los intelectuales del mundo entero, ¿no? En muchos intelectuales del mundo entero, que hay que ir a las ciencias empíricas, a lo observable, a lo medible, a lo cuantificable, que permita de alguna u otra manera desarrollar mejor la educación, la medicina y las ciencias aplicadas para desarrollar una nación. Por ejemplo, ya pasamos a crear médicos, a buscar metodología científica para curar, para sanar a las personas con
medicamentos que realmente funcionen, más allá de las ramas de los mitos, de los rezos y de las ramas que utilizaban en antaños, en esas épocas en Hispanoamérica. Y va a desarrollar eso, ¿no? Un método de que podemos ser mejores en la medida en que las personas se formen. Es curioso, pero estamos en el 2025, pero hace 125 años el 80%, casi 90% de toda Latinoamérica y un poquito más allá, para contar España, las personas, el 80% de las personas eran analfabetas, ¿no? No sabían leer, no sabían escribir. Muy pocos tenían acceso a una educación, generalmente las grandes clases y uno que otro que se colaba desde un techo humilde por una u otra razón. Así que no todos tenían acceso a la educación, ¿no? Una América Latina muy, muy, muy rural, muy golpeada, eh, dedicada a la agricultura, a este estilo de trabajo, y ciudades poco desarrolladas. Y es ahí donde Rómulo Gallegos va a inspirarse en escribir sus obras. Él empieza escribiendo cuentos, empieza escribiendo algunas obras de teatros y publica unos libros entre 1910 y 1918, no tan profundo, no tan importante, pero sí valioso. Pero sobre todo empieza a forjar en sus estudiantes, entre 1915 y 1918, la palabra y las técnicas de desarrollo, de educación, de formación, de salud pública, de ciudadanía, de valorar y hacer robustas las instituciones familiares, instituciones republicanas, instituciones que brindaran educación y educación de verdad, masivamente a toda la sociedad. Era un hombre liberal, conservador, pero muy positivista, llevando esas técnicas a sus estudiantes. Esto inspiró, luego lo vamos a ver poco a poco, porque tengo varias preguntas por acá. Voy a tratar de ir al grano, valga la acotación. Y es que logra inspirar a estos muchachos que luego, más adelante, vamos a ver cómo cambiaron una nación, cómo cambiaron también América Latina. Inspiró a muchos presidentes latinoamericanos en las democracias latinas. Les recuerdo suscribirse, darle me gusta y compartir, muchachos. Bien, entre 1918 y 1925, Rómulo Gallego es director en distintas instituciones en su país natal, Venezuela, en Caracas, capital, y logra impartir sus conocimientos de positivismo, de buen educador y pensador, pero en el año 1929 escribe su obra cumbre, Doña Bárbara. Sí, esa que estás escuchando, Doña Bárbara. Esa novela hispana que está traducida en 60 idiomas y a la que los demás premios Nobel latinoamericanos leyeron antes de ser escritores. En esa novela, Rómulo Gallego plasma la esencia regional, social, que vivía casi que toda la América Latina, pero ensayando específicamente en el caso de los llanos venezolanos. Los llanos es una región llana, como se dice, con un clima muy fuerte, de una temperatura que ronda entre los 30 y 40 grados centígrados, de acuerdo si es la temporada de verano. Y puede ser similar a las pampas argentinas, las pampas uruguayas, donde están los gauchos, se hacen faenas de trabajo duro. Imagínense hace 125, sin autos, sin trenes, llegar a ese tipo de regiones y hace que el hombre, que esa sociedad fuera dura, indomable, ¿no? Y que estos caudillos o personajes que estaban en esos pueblos fueran prácticamente los que hacían las leyes de la sociedad, las leyes que regían de alguna u otra manera a ese entorno. Gallego se inspira en los llanos venezolanos y plasma una novela donde habla sobre la civilización y la barbarie, sobre todos los actos deshumanos que puede hacer una persona, en este caso doña Bárbara y otras personas, pero también como se lo hacen a doña Bárbara, pero cómo una persona como Santo Luzardo llega de la ciudad, de la formación académica, también conoce la esencia del pueblo porque él sale de pequeño a estudiar a la capital, Derecho, y puede, con su formación, con su método, pero también con su idiosincrasia, su forma de ser, salvar y hacer imperar el orden de la ley. Es decir,
que se pueden hacer las cosas más allá de la violencia, se pueden hacer las cosas más allá de lo primitivo, que podemos lograr cambiar nosotros y cambiar a una sociedad con civilización, con positivismo. Eso lo logró Gallego en Doña Bárbara. Y él escribe esta obra en 1929, se va, entre 1928, es publicada en 1929, él se va a los llanos de Venezuela, como ya les informé que son los llanos. Se va a San Fernando de Apure, porque el poeta Andrés Bello, Andrés Eloy Blanco, perdón, el poeta Andrés Eloy Blanco, que fue galardonado en España en 1923 con su Canto General a España, uno de los grandes poemas de la literatura hispana y de la poesía, que por supuesto fue grande en España, es muy hermoso, lo invito a que lo lean, le contaba que cómo eran las faenas del llano y que había una mujer que era muy fuerte, que era indomable, que prácticamente dominaba. A Gallego le llama la atención, nunca había ido a los llanos venezolanos, quedaría 5, 7, 8 horas hoy en día en auto, pero en aquellos tiempos pasaría 4 o 5 días en llegar, ¿no? A caballo o en carreta. Llega Gallego, se va a los llanos y pasa una semana escuchando a peones, que son los que trabajan la tierra, a hacendados, a personas hablándole de esta mujer, pero hablando y él observando las faenas del llano, la música del folclore del llano, cómo se comportan esas personas, cómo hay personas indomables, pero también personas amables, cómo hay personas que creen en la barbarie, pero hay otras personas que buscan desarrollar, que buscan crear una mejor forma de sociedad. Y Gallego se devuelve a Caracas y bueno, según muchos estudios y según dicho por él, entre uno o dos meses se llevó a escribir toda la obra, ¿no? Cuando va a ser un éxito, va a ser un éxito cuando el autor y el escritor tienen una prosa y una narrativa como la de Gallego, obviamente puede hacer eso. Gallegos hace el manuscrito en 1 o 2 meses y se va con su esposa a España, con doña Teotiste, su gran amor. Se van a España en un barco que duraba para la época aproximadamente unos 30 días, entre 20 y 30 días. Y Gallegos lee la novela, que al principio se va a llamar La Coronela, y pasa a colocarle Doña Bárbara. Él lee la novela en ese transatlántico que va con su esposa y decide arrojarla al mar. Imagínense, el hombre en 1929, en ese barco que va por todo ese Atlántico, después que pasa 2 meses escribiendo una obra, dice que no le ve mucho sentido, la toma de la mano, toma esa obra, todo ese manuscrito que escribió él mismo, y que por cierto iba a Madrid a buscar una editorial que se lo publicara, pero él mismo iba con su peculio a pagar esa edición. Cuando lo va a tirar unos minutos antes de lanzar su obra al Océano Atlántico, su esposa lo toma de la mano y le dice, espera, tienes que probar, lleva la obra, le dice doña Teotiste. A mí me parece que está muy bien, espera, no te apresures. Y en efecto, Gallego llega a Madrid, en Madrid publican la obra para ser distribuida luego en Latinoamérica, en España también, obviamente, y se convierte en un éxito, ¿no? En un éxito en los círculos intelectuales, en los círculos académicos, en los círculos de las personas que tenían acceso a leer y a leer bien en la época, en España, en Venezuela y en toda la región latinoamericana. Y la población empieza, el individuo, estas personas latinoamericanas en México, en Centroamérica, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, más hacia el sur, empiezan a ver similitudes. ¿Qué similitudes? Donde un caudillo gobierna a mano de hierro y donde no permite que se abra el desarrollo a una sociedad. Pero cómo el bien, a pesar de ese oscurantismo, en esa sabana indomable, en esa situación, en ese contexto geográfico, social, atropellado, puede una persona lavar la cara, como lavó Santos Luzardo la cara de Marisela en la obra, y puede hacer imperar la ley, ¿no? Eso lo vemos reflejado en la novela de Doña Bárbara. Cómo a pesar de la hechicería, de los mitos, de muchas variables que podamos ver, es Rómulo Gallego esa persona, en Doña Bárbara, pues su personaje,
que al final, dice más o menos, al final la civilización penetrará en la llanura y se acabará la barbarie, más o menos citando, ¿no? Es decir, esta novela la podemos ver desde muchos ángulos, ¿no? Desde un ángulo psicológico, sociológico, geográfico, psiquiátrico, como la quisieran ver, pero era más o menos lo que vivía la América hispana en esos momentos, con una serie de caudillos que eran los que estaban en nuestras regiones y una novela, una de las primeras novelas de realismo mágico regionalista y que y narra a plenitud y a perfección a los personajes. Por ejemplo, el Gabo, el gran Gabriel García Márquez decía, mi primera aproximación a la literatura fue a través de las obras de Rómulo Gallegos, ¿no? Mario Vargas Llosa, que recibió el premio Rómulo Gallego en el año 65, diría, bueno, una de las obras obligadas para todo el que quiera ser escritor, sea escritor latinoamericano y para todo latinoamericano. Carlos Fuente, el gran autor mexicano, recuerden darle me gusta, suscribirse, muchachos, en Inteligencia Creativa, el podcast. Carlos Fuente diría, es una obra primaria que todo latinoamericano debe leer en el inicio de leer las obras hispanoamericanas. Y por supuesto, obviamente, estudiada y aclamada en su tiempo en España. Una obra que se ha, a más de 60 idiomas, se ha traducido a más de 60 idiomas, se han creado novelas, películas, series, de todo. Bien, con esto, Rómulo Gallegos invita a su lector, o bueno, es el imaginario que se deja, a que puede haber un cambio en el individuo, puedes tener otra oportunidad como sociedad, como persona, y que a través del desarrollo, de la educación, de la formación, ¿no? Más allá de los mitos, más allá de la leyenda, más allá de las ideologías, puede un ser humano, puede una sociedad resurgir de las cenizas y entrar en el progreso, ¿no? Eso es más o menos lo que podemos ver desde un ángulo, ¿no? Social, regional latinoamericano. En Latinoamérica, pongo el contexto, un inciso, ¿qué es un caudillo? Hay muchas definiciones de caudillo. Yo como profesor durante mucho tiempo trabajé con una concepción muy radical del caudillo porque soy de los que creo que las libertades humanas, democráticas, personales, no pueden ser violadas por ningún orden, por ningún motivo, ¿no? La libertad es la libertad, el individuo que sea libre, el individuo hay que respetarlo, al individuo se tienen que respetar los derechos humanos y las libertades y debe tener educación y las sociedades tienen que ser abiertas, ¿no? Obviamente utilizaba un concepto muy radical de caudillo, pero desde el punto de vista histórico, objetivo, el caudillo es un hombre que nace en Latinoamérica, o por qué no, también en Hispanoamérica completa, que es un hombre de su tiempo y de su contexto. Cuando nuestros próceres de la independencia latinoamericana, de cualquier país latinoamericano, lograron la independencia, los países quedaron acéfalos, ¿no? Quedaron sin unas instituciones robustas, a diferencia de los norteamericanos, de las colonias americanas, porque en el, antes de lograr la independencia todo venía vertical, la orden era vertical desde el reino de España, desde el rey, ¿no? Es decir, no había debate horizontal y bueno, si usted quería cambiar una plaza en Guatemala, si usted quería cambiar una plaza en Bogotá, en Buenos Aires o en México o en cualquier parte de Latinoamérica, usted tenía bueno, la población, el jefe blanco criollo, el de la sociedad, tenía que ir a la audiencia, llevaban ese informe a España, a la corte del rey, después venían, no era que ahí mismo se solucionaban los problemas, ¿no? Entonces era algo vertical que venía de arriba, así pasamos 300 años. A diferencia de los colonios americanos, que específicamente los estadounidenses, quienes trabajaban con la plataforma que había dejado la colonia británica en su independencia, que las colonias debatían y solucionaban problemas parlamentariamente ahí mismo, ¿no? En los estados de la Unión. Eso lograron los americanos. Y por supuesto que cuando lograron su independencia no tuvieron que forzar y hacer robusta una institución política porque ya la tenían. En Latinoamérica no existía. Y cuando quedamos acéfalos, los hombres del momento, en el siglo XIX, empiezan a decir, bueno, ¿y aquí quién va a ser nuestro líder? ¿Quién va a ser nuestro jefe? Se tenía que ser la concepción, que había que ser fuerte, duro,
y la gente y la población y los políticos, pocos políticos que existían en la época, dijeron, bueno, es momento del hombre fuerte, el caudillo. Y el caudillo era ¿quién? Un hacendado, era el dueño de una propiedad que trataba con mano de hierro a sus obreros, que se había levantado económicamente y dominaba una región. Con el mismo machete que cortaba las plantas, también podía cortar otras cosas de la población. Entonces, con las dos cosas hacía lo mismo, era fuerte, administraba, robusto, le temían, lo respetaban, todos juntos, podía ser o no, educado o no, analfabeta o intelectual, en cualquier orden, generalmente más con poca educación o educación que le había dado la experiencia de la vida. Y eso lo llevó a gobernar estos países de esa manera, ¿no? Gobernaban y dirigían un país como una hacienda, ¿no? Como esa hacienda donde no pregunto, no digo, yo siempre tengo la razón, no voy a deliberar y si hace lo que yo diga, claro, un hombre acostumbrado a trabajar en una hacienda durante toda su vida y a ver que era lo único que existía, porque no había tenido otro tipo de formación ni otro tipo de experiencia, así gobernó, se gobernó hasta principios del siglo XX la América Latina completa, ¿no? Hasta que personajes como Rómulo Gallegos, personajes como grandes escritores, piensan en el positivismo, piensan en el progreso, en el desarrollo y cambian completamente esa realidad. Era un inciso para más o menos nombrar la figura del caudillo, que es en este momento en donde Gallego escribe su obra, su gran obra, Doña Bárbara. Luego esta obra pues pasa al cine en 1940. Hay la mejor actriz o una de las mejores actrices de todos los tiempos es María Félix, la gran mexicana, en la época de oro del cine mexicano. Y María Félix interpreta su primera película, su segunda, es la interpretación de Doña Bárbara. Hizo un papel tan perfecto, esa película está acá en YouTube, muchachos, es del año 44. Hizo el papel tan perfecto que luego se le da el apodo de la la Doña Doña de América. Y hace un papel espectacular con un actor, gran actor mexicano, que fue Juan Soler. Estamos hablando de la década de los 40. Fue la novela que catapultó, la película, pues, porque fue una película, a la fama a María Félix, la Doña Doña de América. El mismo Rómulo Gallego eligió a María Félix como la Doña Bárbara, ¿no? La ve un día, esplendorosa, como hablaba, su gesto, y él se le vino, esta es Doña Bárbara, así es una mujer como Doña Bárbara. Lo dijo el propio Gallego. Y después cuando usted va a la historia de María Félix, en verdad, y lee la novela Doña Bárbara, usted puede entender muchas similitudes dichas después en vida por la propia Doña Doña de América, que es María Félix. Bueno, esto le trae a Gallego mucha fama internacional, mucha fama en su país, le ofrecen un ministerio de educación, rechaza al dictador del momento, y llega el año 1938, muchachos, para ir redondeando acá, porque tengo varias preguntas que habían hecho sobre don Rómulo Gallego, y llega el año 38, y esos alumnos que en el año 19, que entre 1910 y 18 él les dio clase y les habló de progreso, de democracia, libertad, llegan a fundar partidos políticos en algunos países latinoamericanos, pero principalmente en Venezuela, ¿no? Y esos jóvenes le dicen, bueno, maestro, venga acá a fundar este partido, Acción Democrática, otros partidos también de la época, en Caracas, Venezuela, y sea usted la base moral de nuestros partidos. Obviamente, todo escritor, cuando entra en la arena política, escritores grandes como este, como Mario Vargas Llosa, como Rómulo Gallego, con respecto a todos los escritores, pero escritores de esta gama, ¿no? Un Octavio Paz. Cuando los escritores entran en la arena política y se meten de lleno y logran ciertas cosas, el escritor se desvanece un poco porque la política es un hervidero, ¿no? Un hervidero, una olla de presión hirviendo, y generalmente un escritor como él, como Gallegos, es un humanista, es un liberal, cree en la honestidad, cree en el respeto, cree que se pueden lograr muchas cosas a través de la formación, y en la política hay que jugar sucio, o se juega sucio muchas veces, sobre todo en esa política caníbal que se daba en esos tiempos. Y es ahí donde Gallego pues ve a sus estudiantes y asume esa responsabilidad. Porque obviamente uno como profesor, imagínate ver a ese estudiante que tú le dabas de 15 años, ya convertido en todo un hombre, en una mujer a los 30 años, 25 años, hablando de libertad, hablando de democracia, hablando de lo que tú te esforzabas
en formar. Vio la semilla bueno, creció en ese monte y dio un fruto. Y Gallegos asume eso, entra en la política, llega a ser presidente de Venezuela en el 48, un golpe de Estado en 9 meses, como hacen con todos los grandes intelectuales, lo sacan y se va al exilio, donde vive en México. En México fue muy valorado, muy acogido por el grupo académico, grupos de intelectuales de la época, gobernantes, porque fue respetado en vida Rómulo Gallegos, tanto dentro como fuera de su país. Y para algunos críticos literarios, para algunas personas expertas en la literatura, dicen, bueno, uno, desde 1938, que entra en la arena política, Gallego no vuelve a ser el mismo escritor, ¿no? Sí hace obras relevantes, importantes, pero esa creatividad que venía con Doña Bárbara no vuelve a ser la misma, ¿no? Luego en esos años, porque ya entrar en la actividad política te quita tiempo, entrar en la actividad política genera muchos enemigos y genera mucho trabajo, más en esos tiempos. Pero es Gallego, en fin, esa persona que logra narrar desde una perspectiva realista, mágica, social, psicológica, lo que vivía el regionalismo latinoamericano, venezolano y de otras partes, que lo más importante es que hay que vencer a la barbarie y que venciendo a la barbarie, la civilización puede florecer o va a florecer. Y que más tarde que pronto, siempre va a haber una luz al final del túnel y que la formación y que la libertad y que la justicia va a imperar a pesar de que que estemos pasando o que una sociedad esté viviendo un momento de oscurantismo. Obviamente, para ello hay que trabajarlo y esa es la gran narrativa que nos deja Rómulo Gallego. Rómulo Gallego obviamente escribió muchas obras también no menores como Pobre Negro, Canaima, Cantaclaro, su gran Doña Bárbara, muchos cuentos, mucho teatro, y fue homenajeado en vida, honoris causas en universidades anglosajonas. Su obra es estudiada en la actualidad en universidades anglosajonas con las obras de grandes hispanoamericanos, en España obviamente, y su novela, pues que todos los años tiene una versión distinta en series, la adaptan a las realidades de la actualidad y sigue generando esa pasión, ¿no? Escrita en 1929, que se salvó de haber ido al Océano Atlántico gracias a su esposa, doña Teotiste, pues que salvó esa gran obra que cambió y vio reflejada a Latinoamérica, a la sociedad, obviamente venezolana, y permitió inspirar a muchos políticos, porque luego muchos presidentes en distintas partes de Latinoamérica que entraron y lograron la democracia en sus países, hablaban de la inspiración que tuvieron al leer esta novela. Entonces vemos como una novela de un gran autor, de un gran personaje, puede cambiar la percepción que se tenga un país, una sociedad, una región. Después, Rómulo Gallego, uno de los grandes genios de las letras hispanoamericanas y que se ha leído y se sigue leyendo y se seguirá leyendo en las próximas generaciones. Acá en Inteligencia Creativa, en la descripción del episodio, les dejamos nuestra Academia de Innova y nuestro blog para que vayan a ver escritos, vayan a ver investigación, vayan a ver formaciones que tenemos en el Innova 360. Muchachos, recuerden suscribirse, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. Se despide este servidor.